se han encargado de desarrollar temas de enfermedad coronaria. Importante tener en cuenta porque es una causa de mortalidad que va en el centro, ¿no? Por progresivos cambios en el hábito alimentario, una serie de hábitos que trae consigo el desarrollo, pues consecuentemente traen incremento de las patologías coronarias. Vamos a ver la parte de fisiopatología de la enfermedad coronaria. Cuando hablamos de enfermedad coronaria, básicamente está relacionado a los problemas de infarto cardíaco en primer lugar, ¿no? Pero no solamente eso, puede estar involucrado también problemas de accidentes. Ah, la mierda, qué vicioso. En este caso va a estar Puedo llegar a más. orientado, como dice enfermedad coronaria, pues a lo que es la parte cardíaca. Bueno, una revisión de la anatomía, básicamente de la parte vascular. Que ya ustedes han pasado con esto, pues cuando nosotros hablamos de la irrigación del corazón, como ustedes sabrán, pues básicamente el corazón está irrigado por dos grandes arterias, ¿no? La arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Acá datos puntuales, ¿no? ¿Qué regiones irriga la arteria coronaria derecha? Básicamente la aurícula derecha, casi todo el ventrículo derecho, no veo nada. la cara inferior del ventrículo izquierdo, un tercio posterior del tabique interventricular, en un 80% de casos. Los cambios lo que más. El nodo auriculoventricular 1091. 1001. y el nodo sinusal en el 55% de pacientes. Es importante estos datos, que conociendo eso, uno podría más o menos correlacionar qué pasa si se obstruye la arteria coronaria derecha. ¿Qué va a traer consigo? ¿No? Importantísimo tener en cuenta estos datos. Por otro lado, la coronaria izquierda, pues, irriga la aurícula izquierda, casi todo el ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, dos tercios anteriores del tabique interventricular y el nodo sinusal en un 40% de casos. Básicamente esa es la forma la cual cómo está distribuido, ¿no? Hagamos solo un ejercicio, pues, sencillo. ¿Qué pasaría si acá, antes de que se bifurque la coronaria izquierda, antes de que se desdoble la descendente anterior y en la circunfleja, qué pasa si a esa zona se obstruye completamente? O sea, ¿cuál sería el razonamiento? Toda esta parte se quedaría sin irrigar. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta parte de los músculos, el músculo cardíaco se va a quedar sin irrigar y se va a necrosar y va a dejar de contraerse. Y si se deja de contraer, ¿qué va a pasar? Va a caer la presión arterial. Bueno, eso es más adelante, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia, ¿no? O sea, cuando uno ve un electro, de acuerdo a la lectura que se hace, dice, hay un infarto anterolateral. Entonces se ha obstruido la arteria coronaria izquierda, ¿no? Hasta antes de la bifurcación, se hace la correlación. Bien. Hay algunos detalles que hay que tener en cuenta cuando uno tiene que ver la circulación del corazón. Por ejemplo, tiene algunas características en particular, ¿no? ¿Cuándo se irriga mejor el corazón? ¿En diástole o en sístole? Creo que eso lo debes saber, ¿no? Hay circunstancias, hay condiciones en las cuales el flujo sanguíneo coronario, ¿de qué manera se va a irrigar, ¿no? Los que escuchan el video, la respuesta era diástole, compañeros. Por la presión aórtica, por los mecanismos de autorregulación, la compresión de los vasos intramiocárdicos, por la contracción del músculo cardíaco. Entonces, va a haber detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen? ¿Cuándo se irriga mejor el corazón? ¿En diástole o en sístole?
¿En qué consiste la primera parte cuando se dice tiene que ver con relación a la presión aórtica? Acá dice, ¿no? En sístole, la válvula aórtica está abierta, hay una velocidad de flujo sanguíneo, la sangre pasa con rapidez a la entrada de las coronarias, o sea, pasa tan rápido que podríamos decir que una poca cantidad va a entrar a las coronarias, ¿no? Pero en diástole, la válvula aórtica está cerrada, entonces el flujo sanguíneo y la presión aórtica se transmiten directamente a las coronarias, precisamente lo que ustedes decían, ¿no? Entonces eso explica por qué. Los mecanismos de la autorregulación, pues ya ustedes saben la parte interna que reviste los vasos, los coronarios, encontramos el endotelio, ¿no? La parte más interna, tapiza todo la superficie de los vasos. Es prácticamente un órgano porque cumple muchísimas funciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a algunas sustancias activas, prostaglandinas, tromboxano, pues, óxido nítrico, esto cambia, ¿no? Con vasoconstricción o con vasodilatación, ¿no? Va a cambiar el tono y diámetro vascular en el mediadores, liberados en las células miocárdiacas y en el endotelio vascular. Va a estar relacionado, ¿no? Si hay una alta demanda metabólica, una vasodilatación. Y una baja demanda metabólica, pues vasoconstricción. Y lo otro es la compresión vascular. Entonces, cuando el corazón se contrae, los vasitos que va a haber que comunican el endocardio con el epicardio, pues van a estar, entre comillas, aplastados, ¿no? Pero, dice, las arterias coronarias de la superficie epicárdica, las intramiocárdicas son las más pequeñas, chiquitas, y el plexo subendocárdico. En la sístole, exprimen, mientras que en la diástole se ponen mucho más extensas, ¿no? Coincide con lo que antes también se decía. Lo mejor es que en la diástole va a tener mucho mejor ubicación. Bien, vámonos exactamente a lo que ya corresponde al tema, que es la aterosclerosis coronaria. Cuando hablamos de enfermedad coronaria, básicamente orientamos lo que es la aterosclerosis. Es que todo el mundo sabemos hasta la necesidad de lo que es aterosclerosis, todo el tiempo lo escuchamos, ¿no? Entonces, enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en la población mundial, datos. Mira, hace más o menos casi 9 años, la OMS decía que 17.9 millones de personas morían por enfermedad cardiovascular. Es más o menos que representa el 31% de total de muertes. Cuando ya ustedes estén en el campo clínico, probablemente sea mucho más, ¿no? 7 hasta 9 años. De las muertes relacionadas, 85% son causados por ataque cardíaco y stroke, lo que les decía yo hace un momento, ¿no? O sea, también está relacionado no solamente a problemas del corazón, sino también a enfermedades cerebrovascular, ¿no? ¿Cuál es la causa? Las placas ateroscleróticas cargadas de líquido, que va a ser la principal causa del bloqueo de vasos. Lo va a obstruir y van a interferir con el flujo, van a causar una obstrucción y van a ocasionar una isquemia. Todos sabemos hasta la saciedad, ¿no? Hay algunas condiciones que van a facilitar la aterosclerosis coronaria. Eso también todo el tiempo lo escuchamos y a veces uno lo nota. Bueno, es obvio, ¿no? Eso ya se sabe. Y siempre nos dicen el colesterol, el LDL, cuál es el bueno, cuál es el malo, ¿no? Siempre nos dicen eso. Ya van a explicar por qué tal es el bueno, tal es el malo. Aunque el incremento del LDL se acumula en la íntima de las arterias y eso va a facilitar la aterosclerosis. Bueno, va a ser la causa de esta aterosclerosis la causa más frecuente de coronariopatías. El detalle es que esto no es pues que se aparece de hoy para mañana, de acá a una semana, en 3 meses, no, eso se va a lo largo de los años, se va presentando. Inclusive desde que uno es niño, ¿no? Desde esa edad. Entonces, es posible que de cada un tiempo haya infartos en personas más jóvenes.
No sé quién es. Por lo Vamos a menos Carlos. cuando uno trabaja en el hospital en emergencia, cuando uno ve a un paciente con 30 años y dice que viene por dolor de pecho, pues habitualmente no lo consideramos como que pueda ser un problema de infarto, pero en estos últimos tiempos estamos mirando pacientes de 30, de 34 y de 35 años que vienen por infarto. Y siempre lo comentamos, oye, un paciente de 32 años con infarto. Yo, joven, pues uno está habitualmente Pero si más acostumbrado a ver pacientes tratados entre 45 a 65, ¿no? Pero ver de 34 a 35 no es frecuente, es infrecuente, pero últimamente se ve un poco más. ¿Por qué? Pues los hábitos dietéticos, ¿no? Nos gusta mucho el pollo, las hamburguesas, comida rápida, que lamentablemente es malísimo, ¿no? O sea, no solamente eso, sino somos más sedentarios, ¿no? Muchísimo más sedentarios que hace 30 o 40 años. Antes uno caminaba un poco, ahora ni siquiera sabía, ¿no? Como robar, ya no subimos escaleras, hay escaleras eléctricas, hay los ascensores, entonces nos hemos vuelto mucho más sedentarios. Entonces, estas aterosclerosis pueden ubicarse en cualquiera de las zonas de las coronarias, ¿no? Pueden afectar cualquiera de las partes, ¿no? Descendente anterior, circunfleja, la coronaria derecha, cada una de ellas puede. Y de acuerdo a su localización, como les decía, va a ser la afectación, ¿no? Una de las cosas que siempre conversamos con los que están en mi grupo es, y que probablemente cada vez ustedes más lo escuchen con más frecuencia, son los factores de riesgo. Habitualmente en todas las patologías ahora se habla mucho de factores de riesgo. Entonces, existen también factores de riesgo para la presentación de enfermedades coronarias. Entonces, hay factores de riesgo que va a ser posible modificarlos y hay factores de riesgo que no se van a poder modificar. Aquí tenemos los factores de riesgo. La edad. Cuanto más edad uno tiene, más riesgo tiene de problemas coronarios. Sexo. Entre el hombre y la mujer, el sexo masculino es el más afectado por las enfermedades coronarias. Después de la menopausia, se incrementa la presentación de enfermedades coronarias increíbles. Antecedentes familiares de enfermedad coronaria. Cuando nosotros tenemos un paciente que viene por un dolor de pecho, que llamamos típico, tiene características particulares que puede ser un infarto, pues siempre preguntamos, ¿no? ¿Es hipertenso? ¿Es fumador? ¿Vemos si es obeso? Y si no hay ninguno de ellos, preguntamos, ¿tienen antecedentes de pacientes que hayan tenido problemas cardíacos? Siempre tener en cuenta, ¿no? Estos son los factores de riesgo no modificables, no hay forma de cambiar esto, ¿no? Tenemos a nuestra papá y a la abuela que han tenido problemas cardíacos, pues nosotros podemos cambiar eso, ¿no? Pero tenemos factores de riesgo que pueden ser modificados. Diabetes, hipertensión, dislipidemias, aumento del colesterol total, aumento del LDL, disminución del HDL, hipertriglicemias, tabaquismo, sedentarismo, obesidad. ¿Cómo podría yo modificar la diabetes mellitus? ¿De qué forma yo podría hacer de que mi diabetes mellitus yo modifique, o sea, evite a llegar a qué hago con mi diabetes para evitar que me salgan enfermedades coronarias? Ya, controlar, o sea, dentro de la pérdida dentro del tratamiento, tener un objetivo de que mi glucosa debería estar entre 70 y 110, ¿no? Eso sería lo que yo soy diabético, pero siempre tengo mi glucosa entre 70 y 110, pues es posible que la posibilidad de hacer enfermedad coronaria disminuya. Lo mismo pasa en la hipertensión, ¿no? Lo mismo. O sea, soy hipertenso, pero con dieta baja en sal, con adherencia al tratamiento, hábitos de vida saludables, pues puedo mantener mi presión arterial controlada.
Entonces me va a proteger o va a impedir o va a retardar la presencia de enfermedad coronaria. Lo mismo, las lipidemias, dietas, ejercicios, evitar el sedentarismo, pues el tabaquismo, de igual forma. Lo mismo que el sedentarismo, son dietas que es posible modificar. Bueno, esto es más o menos una arteria, un vaso normal, ¿no? Así uno espera que tenga. Probablemente todos ustedes tengan así, ¿no? Espera. Entonces, y esto es la parte histológica, ¿no? ¿De qué está compuesto? Esto ya ustedes lo saben, para hacerles recordar. Está compuesto por una íntima, una capa media y una adventicia. Esto es lo normal. Entonces uno se pregunta, ¿cómo sí que aparece en esclerosis? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa para este vaso que está bonito, pues está muy libre, está muy limpio? Termina en una placa. Así es más o menos la evolución. Se va llenando de grasa, una placa, y en algún momento termina en eso. ¿Y esto qué significa? Esto es un infarto, ¿no? Es un infarto. Un trombo terminó obstruyendo a una arteria que ya de por sí se había disminuido bastante su volumen. Entonces, no vamos a entrar en demasiados detalles, pero esto es más o menos un mosaico. O sea, el endotelio, como les decía hace un rato, pues prácticamente es un órgano porque tiene muchas funciones que lo vamos a ver. Pues, entonces las células endoteliales, acá está el glucocalis, acá está el lumen del vaso, como es la forma del flujo sanguíneo. Dentro de ellos están los neutrófilos, las plaquetas, los linfocitos, los glóbulos rojos, ¿no? Y siempre se espera de que la superficie del vaso sea pues sumamente liso, ¿no? Limpio, libre. Entonces todos los contenidos de la sangre pues fluyen libremente, ¿no? Pero ¿qué pasa si por aquí se hace una lesión, una herida o algo así? ¿Qué va a pasar? Aquí, esto es importantísimo. ¿Cuáles son las funciones del endotelio? Porque esto nos va a permitir ver más claro algunas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del endotelio? Uno, regula el tono vasomotor, porque decíamos hace un rato, puede haber vasoconstricción como puede haber vasodilatación, ¿no? ¿Qué otra función cumple? Mantiene la superficie anticoagulante al interior de los vasos, impide la adherencia de las plaquetas, o sea, tiene que ser una superficie muy lisa, limpia, para que fluya limpiamente el cuerpo sanguíneo, ¿no? Para la perminancia. Tiene propiedades fibrinolíticas, va a desarrollar rápidamente una disolución de la fibrina. Hay un período que se forma coágulos de fibrina. ¿Qué otra función tiene? Impedir la adherencia de monocitos a la pared interna de los vasos. Va a inhibir el paso de elementos sanguíneos colesterol LDL hacia el endotelio. Miren, ya nos estamos viendo qué es, por qué tanto nos hablan del bendito LDL, ¿no? O sea, bueno, si no, LDL, curiosamente siempre el LDL está alto y el HDL está bajo. Pero, ¿qué puede pasar con estas células endoteliales? Pueden empezar a funcionar mal. Puede haber una disfunción endotelial. O sea, va a haber situaciones por las cuales este endotelio puede alterar, su funcionamiento puede deteriorarse o puede alterarse, ¿no? ¿Qué causas tenemos de disfunción endotelial? Hipertensión arterial, tenemos LDL elevado, tabaquismo, y hay el estrés hemodinámico. Bueno, esto es, no hay forma de nosotros poder cambiar, ¿no? En las bifurcaciones de las arterias, pues, como es imposible, nuestra anatomía es así, nosotros podríamos cambiar, ¿no? O sea, para evitar que nuestro endotelio funcione inapropiadamente. Pero hay protectores de la disfunción endotelial, o sea,
van a proteger, o sea, van a permitir o van a impedir que haya un deterioro de la función endotelial. El HDL alto, los antioxidantes y los ejercicios. Tenemos ahí. Van a impedir que el funcionamiento del endotelio se deteriore. Ya, ¿y qué va a traer consigo cuando hay una disfunción endotelial? ¿Qué trae consigo la disfunción endotelial? Decíamos hace un momento que el endotelio tenía una función vasomotora, ¿no? Se podía ver vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, cuando hay una disfunción endotelial se va a perder la función reguladora del tono vasomotor. Se va a facilitar la lesión plaquetaria a la superficie endotelial, lo que decíamos, ¿no? O sea, normalmente debe haber un flujo limpio y libre, ¿no? Que nada se quede pegado a las paredes del vaso. Se facilita el paso de monocitos por las uniones intercelulares, que normalmente no debe suceder. Va a haber permeabilidad al paso del colesterol LDL. Reportamos por qué es el LDL, pues no es bueno de que esté elevado. Y esa función fibrinolítica que decíamos hace un rato se pierde. Entonces, hay un coagulito, esa célula del endotelio que normalmente debe degradarlo, no lo puede hacer, va a tomar mi cuerpo. Y esto de acá es más o menos a grandes rasgos lo que puede suceder cuando hay una disfunción endotelial. Ustedes tienen buena vista. Entonces, ¿qué pasa? Ya decíamos que en la parte de superficie que da hacia la luz estaba como un hipocampus, ¿no? Había como un colchoncito ahí que permitía de que no haya lesión. Pues acá hay unos factores, ¿no? La hipertensión arterial, la hipertrigliceridemia, la hiperglucemia, que condiciona la formación de algunos citoquinas que van a facilitar la inflamación. La interleuquina 1, el factor de crecimiento transformador y el PCR, la proteína C reactiva. Como consecuencia de hipertensión, de hipertrigliceridemia y de hiperglicemia, va a estimularse la formación de ellos. ¿Ellos qué van a hacer? Uno de ellos, la proteína C reactiva, actúa sobre el núcleo, al ARN del núcleo de las células endoteliales y hace de que haya disminución de óxido nítrico sintetasa, que es la que va a ayudar a la producción de óxido nítrico. Entonces, eso es vasodilatador. Si no sucede eso, entonces no va a poder haber vasodilatación, no va a haber vasoconstricción. Eso es por un lado, pero las otras, ¿qué van a hacer? De que haya una presentación de algunos receptores, el ICAM1 y el ICAM2, de la S-lectina, que van a permitir la lesión de las células, de los monocitos, de los linfocitos, ¿no? O sea, lo que normalmente no debería existir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por estos tres factores: hipertensión, hiperglicemia, hiperlipidemia, de acuerdo a esta secuencia, ¿no? Y también va a permitir haber una atracción de los fibrofilamentos y va a permitir el ingreso de los monocitos, de las células, que normalmente no debería existir. Más o menos esa es la secuencia. Entonces, casi toda la explicación de la C se da en esta figura, ¿no? Si uno tiene en consideración que esto es lo normal, pues, ¿qué es lo que pasa? La cantidad de LDL, por alteraciones de estas células endoteliales, el LDL ingresa dentro de la capa íntima. Debajito del endotelio está la capa íntima. A este lugar entra este LDL. Acá está la capa media donde están las células del músculo liso. Una vez ingresa en la capa íntima, se va a oxidar. Aquí lo reconocen los macrófagos, que lo van a engullir y se van a transformar en células espumosas. Estas células espumosas pues van a producir algunas citoquinas
Y además estas mismas, también este LDL oxidado va a también producir algunas citoquinas que lo que van a permitir que se formen, que puedan ingresar estos linfocitos desde el lumen del vaso hacia adentro, ¿no? Y estos se van a transformar en macrófagos, van a producir citoquinas, van a producir toda una cascada inflamatoria. Entonces, y además estas células espumosas también producen una serie de citoquinas que van a atraer a las células del músculo liso para que pasen de la lámina media hacia la capa íntima. Y ellos van a producir fibras de colágeno y acá va a haber toda una cascada inflamatoria inmensa, ¿no? Que va a condicionar, va a haber muerte celular y se va a hacer como un proceso de cicatalización y se va a formar una placa. Básicamente es la forma más o menos, ¿no? Entonces de ahí recuerdan por qué el LDL de mano debe estar bajo, ¿no? Esto es todo el proceso cual. Es el mismo gráfico, dan los factores: hipertensión, hiperglicemia, daño endotelial, acá en el lumen, acá está el endotelio, ingresan, este LDL se oxida, este LDL es captado por los macrófagos, emite citoquinas, que activa linfocitos, de que imbuye el LDL oxidado se transforma en células espumosas. Estas células espumosas producen más citoquinas y atraen las células del músculo liso. Y estas producen fibras y toda una cascada inflamatoria. Acá mucho más específico, pero igual el LDL ingresa, se modifica, lo que le decían antes, hace de que se forme el ICA y las células que están dentro del lumen se van a fijar y van a ingresar dentro del endotelio hacia la capa íntima, ¿no? Y estas van a ser incluidas por el macrófago. Igualmente el macrófago va a emitir otro tipo de interleuquinas, citoquinas y va a producir una cascada inflamatoria. Lo mismo, atrae a las células del músculo liso y se va a formar toda una placa. Todo esto va a ser porque esas células del músculo liso son atraídas de la capa media, va a producir más células, va a producir colágeno, y va a producir toda una plaquita. Esta es la razón por la cual se llega a formar la placa ateromatosa, ¿no? Podemos explicar, esto es más o menos el proceso, lo que yo les decía hace un rato. La formación de una placa ateromatosa no se da en un año, ni en 2 años, ni en 3 años, ni en 5 años, sino en muchísimo más, ¿no? Van 10, 20, desde muy pequeños, y acá es más o menos a los 40 años, donde ya prácticamente el lumen está casi por cerrarse, ¿no? Ya a los 40 años. Esta es la forma como evoluciona, construye. Ahí es una arteria coronaria ya bastante tapada. Ahorita vamos a explicar algunos detalles que van a ser muy importantes para la aplicación clínica que uno tiene que ver en el día a día, ¿no? Acá hay algunos detalles importantes. ¿Cuál es la progresión y la regresión de las placas de ateroma? Las lesiones con 50% de estenosis no producen isquemia miocárdica por la autorregulación coronaria. Hasta 50%, bueno, pues no puede estar. Otro detalle. En lesiones con 75% de estenosis, la autorregulación coronaria deja de ser efectiva para manejar el flujo. O sea, ya cuando uno hace ejercicios, puede empezar a tener un dolor de pecho. Por eso muchas veces en la práctica, pues algunos pacientes le indican una prueba de esfuerzo, ¿no? Dicen que caminen en una cinta estática o una bicicleta estática, quiero decir. Empiezan a hacer cierto tramo de esfuerzo y empiezan a tener dolor de pecho. Están monitorizados por un electrocardiograma y se ve un cambio en el electrocardiograma. O sea, el paciente tiene manifestaciones de isquemia. Pero hay un detalle entre ambos. En lesiones que ocasionan de entre 30 a 60% de estenosis, suelen ser frecuentes las placas de ateromas vulnerables.
es decir, propensas a complicaciones trombóticas. Esto es importante. Bueno, este es un punto que es bastante aplicativo en el día a día, ¿no? ¿Qué son placas estables y qué son placas inestables? Esto hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Cuando una placa es inestable o vulnerable. Una placa ateromatosa es inestable cuando el núcleo lipídico es de mayor volumen, aquí. Pero aquí es la principal. La capa fibrosa es delgada. Delgada. Esta capa que recubre es delgada. Es muy fácil de que se pueda romper. Borde de capa fibrosa con componente inflamatorio, así que va, concentración de macrófagos activado, lo vamos a ver más adelante. Van a secretar metaloproteinasas que van a degradar el colágeno y hacen que esta plaquita sea frágil. Mientras que unas placas estables o fijas se encuentran en las lesiones que dan mayor compromiso estenótico. O sea, el lumen puede ser mucho más estrecho, pequeñito. El núcleo lipídico, este es el núcleo lipídico, es pequeño a comparación de una inestable, pero la diferencia entre la capa que recubre es gruesa. Ahí. Es evidente. Entonces la capa fibrosa es gruesa y firme. Hay menos inflamación en los bordes y es mucho más resistente a romperse. Entonces, esto es la diferencia entre una placa estable y una placa inestable. 60-80% de las placas ateromatosas se complican con trombosis por la ruptura de la capa fibrosa. Esta placa se puede romper. Mientras que un 20-40% sufren complicaciones trombóticas por erosión del endotelio. O sea, esa capita de células que está en la parte más interna se rompe. ¿En qué caso se ve esto? En mujeres, en fumadores y en hipertrigliceridémicos. O sea, hay rotura de la capa fibrosa y hay erosión del endotelio o situaciones. Ambas van a condicionar, ¿no?, a la presentación de un trombo, ¿no? Bueno, esto lo vamos a explicar más adelante. Esto ya lo hemos visto. Ya, entonces, ¿qué puede haber? O sea, ¿qué condiciones puede darse para que se rompa una placa? Eso va a ser Importante, ¿no? Entonces ya hablamos de placa estable y ya hemos visto placa inestable. Entonces, ¿qué puede haber para que esa placa, que ya hemos visto que es delgada y fina con un núcleo grande, se rompa? Aumento súbito de la actividad simpática, como aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca, estrés emocional o actividad física, dice, ¿no? Eso dice, ¿no? Un partido no apto para cardíacos, dice, ¿no? Es curioso, pero tiene una explicación, ¿no? Es una persona que ya tiene una placa bastante grande y es inestable y tiene una impresión fuerte o una subida de presión. Muchas veces vienen al hospital pacientes que después de una discusión con algún familiar tienen con un dolor de pecho intenso o algunos por pérdida de conciencia, que han hecho un infarto cerebral o están teniendo un infarto cardíaco. Ejercicios bruscos intensos, inclusive el frío invernal. Curioso, pero puede también desencadenar la pérdida de la práctica. Algunas condiciones de algunos pacientes que tienen tendencia a protrombosis sistémica, hay algunos pacientes que tienen enfermedades como síndrome antifosfolipídico, que no es tan frecuente,
puede condicionar, ¿no? Se pueda romper con más facilidad. Vasoconstricción. Algún medicamento que pueda ocasionar vasoconstricción puede condicionar a que se pueda romper esa placa. Esto es un gráfico bien interesante para poder darnos cuenta por qué es que se puede romper una placa, o sea, la capa fibrosa que recubre al núcleo, y cómo es que, por qué algunas personas tienen esas placas estables con una capa gruesa y otras tienen todo lo contrario. O sea, por un lado, hay unos linfocitos TH1 que producen citoquinas que estimulan a las células del músculo liso para que produzcan colagenasas y destruyan las fibras colágenas, ¿no? Y por otro lado, no solamente a nivel de células del músculo liso, sino también a nivel de las células del macrófago, producen algunas matriz metaloproteinasas que también degradan las fibras de colágeno. Entonces hacen de que la placa sea muy frágil, ¿no? Esto es dos condiciones. Esto es un tipo de células, ¿no? La TH1, el linfocitos T. Entonces hace de que se produzca la ruptura de la placa. Pero por otro lado, hay otro tipo de linfocitos, el TH2, que también produce citoquinas que estimulan los macrófagos, que por el contrario estimulan también a las células del músculo liso para que produzcan más fibras colágenas, que son las que van a proteger y son las que van a ocasionar la cicatrización y la producción de la cicatrización de esa herida o de esa lesión, esa placa que se rompió o esa erosión del endotelio mediante este proceso, ¿no? Estimulación al macrófago y va a producir unas citoquinas que va a estimular a que las células músculo liso produzcan más fibras de colágeno y va a permitir la cicatrización. O sea, son las dos situaciones opuestas. Acá con más detalles. Se rompe. ¿Qué es lo clásico, no? O sea, cuando este núcleo que está en amarillito, cuando esto se rompe, o sea, este núcleo queda expuesto directamente al flujo sanguíneo, queda expuesto. Pero esta exposición, lo que hay acá son altamente protrombóticos, ¿no? Inmediatamente el flujo sanguíneo que está yendo por este lumen ve una superficie que está expuesta, inmediatamente todas las plaquetas se amontonan ahí, se amontonan en cantidad para tapar esta lesión. Y no solamente las plaquetas, sino también la fibrina. Se acumula abundante fibrina y plaquetas para tapar esto. Por eso, cuando un paciente tiene infarto, ¿qué es lo que da? Aspirina. ¿Qué es la aspirina? Es un antiplaquetario para evitar esta acumulación, para que no haya esta situación. Todo paciente que vive con infarto no le da aspirina. ¿Qué no bloquea la cosa? Entonces, ya por otro lado, cuando un paciente tiene un sistema fibrinolítico óptimo, pues también va a haber otras sustancias que van a, tanto a las células endoteliales como los monocitos y los neutrófilos van a producir para tratar de destruir esta fibrina que se va a amontonar aquí, se va a acumular. Entonces, el organismo ante una situación siempre se defiende. O sea, cuando uno tiene, por ejemplo, se corta un vaso, inmediatamente se cierra. O sea, busca defenderse, va a producir una vasoconstricción. O sea, de esta manera también sucede aquí, ¿no? Cuando ve que se está formando un trombo, inmediatamente la producción del trombo condiciona toda una cascada también. Por un lado, neutrófilos y monocitos empiezan a producir sustancias que van a degradar la fibrina, lo mismo que las células que van a estar por acá van a producir otro tipo de sustancias que van a tratar de degradar la fibrina para evitar esto, ¿no?
Y en el siguiente proceso, estas mismas células endoteliales van a producir factores que estimulen la producción de nuevos tejidos. Las células del músculo liso van a producir, los teoglifanones van a producir fibras colágenas para proteger, ¿no? Para cicatrizar. Ya después se empieza a producir nuevo endotelio en la parte superficial. Pero es todo un proceso, ¿no? O sea, probablemente esto vaya a pasar y uno no se dé cuenta. Entonces, pasa varias veces, se va cicatrizando, pasa 2 o 3 veces, se va cicatrizando y en algún momento llega a tener, como ya hemos visto en las figuras previas, donde ya tenemos un lumen así pequeñito, ¿no? Porque ha tenido varios eventos como tal y el organismo solito ha ido cicatrizando, pero llega un momento en que ya se queda más estrecho, ¿no? Tuvo un evento, se formó un trombo, se cicatrizó, el lumen queda grande y se achicó, otro evento cada vez más chico. En algún momento vuelve a romperse la placa, pero quedaría obstruido, ¿no? Más o menos la misma secuencia. Acá hay una placa inestable y esto va a ser una placa estable. ¿Por qué quiere decir placa inestable, placa estable? Porque la inestable es fácil de que se pueda romper, la capita fina que recubre el núcleo, ¿no? Ahí la diferencia. Bien, las últimas partes, veo que varios están durmiendo. Dice esto ya para terminar las partes más aplicativas. Las coronariopatías se dividen en 2 tipos de alteraciones. Un síndrome coronario agudo que involucra la angina inestable, el infarto del miocardio, que puede ser ST elevado, infarto del miocardio ST elevado, infarto del miocardio no ST elevado y muerte súbita cardíaca. En estas 2 situaciones puede funcionar. Y la cardiopatía isquémica crónica o angina estable. Casi va en correlación. Las placas estables condicionan a anginas estables, ¿no? O sea, cardiopatía coronaria crónica. O sea, pacientes que pueden tener un dolor de pecho, pero ante una situación extrema, un esfuerzo intenso, pero eso no es progresivo. Progresivo, por ejemplo, quiere decir: he tenido un dolor de pecho hace un mes y bueno, era de 5/10, pero después hace 2 semanas ya era 7/10 y me duraba más tiempo, pero hace 3 días y el dolor es 9, ya no me calma, me duele más, y ahora inclusive cuando estoy en reposo. Eso es muy indicativo de una angina inestable que está en progresión. Entonces, una coronaria sana, acá una coronaria con una placa aterosclerótica asintomática. Como le digo, esto se va formando desde probablemente de los 20 años. Probablemente Dios tenga su placa pequeñita todavía. Va progresando, ya una placa aterosclerótica fija estable, o sea, lo estable se va a dar en pacientes que tienen lo que dije anteriormente, un sistema fibrinolítico óptimo, ¿no? O sea, va a seguir todo ese proceso de cicatrización óptimamente. Esto puede seguir creciendo, nuevamente produce una lesión de placa. En este caso tiene una placa inestable fina que se va rompiendo. En algún momento se produce el trombo, si no hay una óptima función fibrinolítica, termina obstruyendo. Y esto ya es un infarto. O sea, ¿en qué se puede producir? O hay una angina estable, o hay una angina, por un lado, que es generalmente placas ateroscleróticas asintomáticas, y esto es el síndrome coronario agudo que puede estar ante 3 situaciones, no se olviden, ¿no? Una angina inestable, un infarto de miocardio sin elevación del ST y un infarto con elevación del ST. Y ahora, ¿qué importancia tiene si se eleva el ST? ¿No se eleva el ST? ¿Alguien puede decir? ¿Qué demonios tiene que ver el ST?
Es muy importante. De acuerdo a eso, va la terapéutica, el tratamiento. Si nosotros tenemos un infarto con elevación de DST, así van a ver un electro normal es así, ¿no? Esto es lo que ustedes, o todos nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Pero cuando vemos el segmento ST es esto, ¿no? Pero cuando vemos que ese ST está elevado, o sea, esta ondita no baja hasta abajo, sino de acá nomás dobla, pues elevación de ST. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, cuando hay elevación del ST, es porque hay una afección de toda la pared del corazón. Es un infarto transmural. Toda la pared. Yo les decía hace un rato, ¿no? ¿Qué pasaría si la coronaria izquierda se obstruye a nivel de apenas esté saliendo de la aorta? O sea, decíamos que toda la región del ventrículo izquierdo y toda la parte anterior quedaría sin irrigación. Entonces, ¿y qué pasaría si toda esta parte se queda impactada, toda la pared? Es grave, ¿no? Gravísimo. Entonces, un IMA ST elevado es transmural. En cambio, en un IMA ST no elevado, no es transmural, es subendocárdico, ¿no? Solo la mitad. Entonces, ¿cómo se va a ver el electro? De esta forma. O sea, esto, pero por el hacia abajo. Ahí está el interés. Esto todos deberíamos conocer. Un médico general debe conocer esto. ¿Por qué? Porque en un infarto de ST elevado la actuación tiene que ser ahorita, lo más pronto. Este paciente necesita entrar a una angioplastia inmediatamente. En caso de ST no elevado, el manejo es un poquito más conservador, ¿no? O sea, uno puede darle la terapia vía oral, ¿bien? Puede esperar para ver si hay necesidad de una característica, ¿no? Esto no. Eso hay que entrar de una vez y abrir ese vaso que está obstruido. Entonces, cuanto menor tiempo, mejor. Por eso es que le dicen tiempo es a músculo aquí. Cuanto menos uno se demora en abrir ese vaso obstruido, pues la posibilidad de recuperación del músculo va a ser mejor. Es decir, ¿cómo se cataloga el funcionamiento del corazón así en una forma bastante general? Uno le denomina de acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es el FEG. Entonces, lo normal es que sea mayor del 60%, ¿no? Con un 60% de FEG, pues uno puede hacer sus actividades normales, subir corriendo su escalera, jugar pelota, correr, qué sé yo. Pero cuando el FEG es menor, pues la incapacidad del paciente va a ser menos, o sea, va a empeorar, quiero decir. O sea, hay pacientes que tienen un FEG de 15%, ¿no? O sea, ese paciente va a comer por sí solo y se va a sentir muy cansado. Un paciente con un FEG de 35% probablemente sube esta escalera descansando como 4 veces y tiene que descansar. Es una explicación muy general, ¿no? Hay muchos más detalles al respecto. Entonces, por eso es que cuando hay una situación como esta, el tratamiento es inmediato. Si no tenemos una angioplastia, lo que hay que hacer es trombolizar, hay que poner trombolíticos. ¿Para qué? Para deshacer ese coágulo que antes se desarrollaba. Aspirina, corticosteroid para evitar la antiagregación y un trombolítico para agregar, destruir toda la fibrina que se va formando y de esta forma abrir ese vaso, ¿no? Bien, esto es una cosa que es muy aplicativa, ¿no? Que ya uno ve mucho más detalles en la parte de medicina. Bueno, creo que eso es todo.
Otra vez.